¿Qué tal? Buenos días a todos. Ya son las 7 de la mañana, vamos a empezar el primer tema del curso. Yo soy el doctor Daniel Martínez Bustamante, yo soy neurocirujano y terapista endovascular, profesor del equipo de neurocirugía y terapia endovascular. El tema de hoy, el primer tema que abordamos en el curso, es el tema de traumatismo craneoencefálico. En este mismo tema vamos a abordar otros subtemas. Es un poco extenso, es algo de información, pero prácticamente es para que vayan teniendo un panorama de lo que significa el traumatismo craneal, las fracturas de bóveda y base de cráneo, las diferencias entre conmoción, contusión, qué tipo de cirugías hacemos para este tipo de traumatismos, como es la descompresión cerebral, lo que significa tener una hernia cerebral o lo que representa para el paciente. Y también vamos a andar en una escala muy famosa, muy práctica que tenemos, que es la escala de coma de Glasgow, que ustedes tienen que estar muy familiarizados y más cuando ya están rotando por el servicio de urgencias. Así que pues ya son las 7, en base de que ya la mayoría de ustedes ya están conectados, vamos a empezar con la clase. Al final de la clase vamos a dejar un espacio para preguntas, pero si inclusive hay alguna duda, como son muchos subtemas, si hay alguna duda específica, con gusto ya saben, pueden levantar la mano y damos participación para responder la duda. Así que vamos a empezar en este momento. El traumatismo craneoencefálico, ustedes pueden encontrar en la literatura muchas definiciones, ya que puede clasificarse de varias maneras el traumatismo craneoencefálico. Puede ser por el estado clínico del paciente, en el cual utilizamos la escala como la escala de coma de Glasgow. El mecanismo o la cinemática del traumatismo también lo podemos definir así, o por las estructuras anatómicas que se lesionen. Para esto tiene que haber una lesión en el encéfalo secundaria, una fuerza mecánica, ¿verdad? Tiene que haber un golpe. Generalmente puede ser directo, puede ser por contragolpe, puede haber varios mecanismos, puede ser penetrante, puede ser no penetrante. Ahorita vamos a definir todas estas variables, pero tienen que saber que no solamente hablar de traumatismo es decir, un golpe que lastimó el cráneo y lo fracturó, o lo quebró, o hubo un coágulo. No. Un traumatismo craneoencefálico puede condicionar un déficit, como ahí pueden ver, cognitivo, físico o psicosocial transitorio permanente en un paciente. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes, por ejemplo, habrán escuchado la demencia pugilística o el traumatismo craneoencefálico crónico por traumatismos, en el cual no hay un daño totalmente de que haya fracturas, pero son golpes repetitivos que van causando un déficit cognitivo. Y antes no se sabía si el paciente ya tenía eso de tiempo o era realmente por el traumatismo. Ya con los estudios que se hicieron, de lo que vamos a hablar ahorita, se dieron cuenta que fue por un traumatismo craneoencefálico y son déficits psiquiátricos, son déficits cognitivos. Recuerden que el encéfalo tiene muchísimas funciones, así que tienen que tener en cuenta que el traumatismo craneoencefálico se explica por cualquiera de este tipo de lesiones. Ahora bien, hablando de la severidad clínica, de lo que estábamos platicando, puede ser por una escala que podemos utilizar como escala de coma de Glasgow, en la cual definimos un traumatismo craneoencefálico como leve cuando la escala de coma de Glasgow está de 13 a 15. Ya un traumatismo craneoencefálico moderado sería un paciente que lo encontramos de 9 a 12 puntos en la escala de coma de Glasgow, de la cual ahorita vamos a desglosarla. Y un traumatismo craneoencefálico severo es por abajo de 8, en el cual ya podemos incluso hablar de un estado de coma, ¿sí? El mecanismo puede ser, como ven ahí, cerrado, penetrante, lo cual también vamos a hablar. Y en anatomía puede ser ya sea en el neurocráneo la lesión o en una lesión intracraneal.
¿Hay alguna duda? ¿Alguien prendió el micrófono? ¿Vanessa García? Muy bien. Entonces, hablando de la severidad clínica, en la escala de coma de Glasgow, esta escala muchas veces, a veces se confundían un poquito cuando se preguntaba de quién la había desarrollado esta escala, muchas personas decían, no, pues el doctor Glasgow. No es que sea el doctor Glasgow, es importante cuando sepan o estudien algún tipo de escala, algún tipo de patología, y tenga algún epónimo, saber si el epónimo, por ejemplo, escala de coma de Glasgow es porque fue un doctor Glasgow, o en este caso, pues se escribió en Glasgow, Escocia. Así que los que desarrollaron esta escala fue Tisdale y Jennett en el 74. Ellos no había una escala en sí práctica para saber si un paciente, esta escala tuvo varios puntos muy importantes, principalmente porque se describía si era por el mismo trauma, qué tan grave o la severidad del trauma, pero también es una escala pronóstica. Las escalas que utilizamos a lo largo de la medicina, ustedes ya deben de tener, ya están en sexto año, ya deben de tener en mente muchísimas escalas desde el APGAR, la escala coma de Glasgow, el Apache de terapia intensiva, miles de escalas. Ahorita ustedes ya deben de tener en mente, ya muchas las deben de tener, tenemos muchas aplicaciones en el celular, en los dispositivos móviles que nos pueden ayudar para describir escalas. Las escalas, muchas veces cuando estamos estudiando pensamos que hay otra escala, como si fuera algo que nos tenemos que machetear o que saber así de memoria y que no tienen mucho sentido. Realmente las escalas tienen que tener en cuenta que es un tipo de lenguaje entre los médicos, es como un tipo de lenguaje práctico, un tipo de lenguaje secreto que tenemos, porque si ustedes van de intercambio a cualquier otro país, llámese Singapur, España, Sudáfrica, al país que vayan, están en el servicio de urgencias, ustedes llegan y le dicen a cualquier médico, con que estén ahí, oye, este paciente lo encuentro en un Glasgow de 8, les van a entender. Si ustedes explican esto, o sea, es que llegó un paciente que tengo con una hemorragia subaracnoidea espontánea, tiene un Glasgow de 8, tiene una escala de Fisher en el TAC de 3, o sea, si empiezan a hablar con escalas, muy rápido un médico les va a entender. Así que por eso es la importancia de las escalas, es nuestro lenguaje, para poder hacer esto más práctico y nos podamos entender de una manera más efectiva. La escala coma de Glasgow tiene tres apartados, que es motor o la mejor respuesta motora, la respuesta ocular y la respuesta verbal. La respuesta ocular es bastante sencilla de aplicar. La verbal tienen que recordar que un paciente pues debe estar orientado, tener sus tres esferas. Ya cuando no lo encontramos orientado, ya le damos un puntaje de 4. Cuando de plano es un lenguaje inapropiado o son sonidos incomprensibles, ya puede ser un 3-2 o un 1 cuando ya está afásico, que el paciente no habla, ¿sí? La respuesta motora tienen que definirla. Aquí siempre hay confusión cuando exploramos un paciente, porque hay pacientes que pueden tener daños múltiples en el cerebro y a veces estimulamos el lado derecho y tiene una respuesta, por ejemplo, de extensión, y del lado izquierdo puede ser, ustedes estimulan el dolor y el paciente localiza el dolor, ¿sí? Retira la mano de donde ustedes le aplican el dolor, el paciente rápido lo localiza y decimos, oye, tiene dos tipos de respuesta motora, ¿qué puntaje le doy? Se le da la mejor respuesta motora. En este caso, si en el lado derecho tenía una extensión anormal y del lado izquierdo localizaba perfectamente el dolor, se le da un puntaje de 5. Así que ya con estos parámetros podemos hacer nuestra evaluación. Un paciente, a veces cuando pensamos, es que este paciente está en 3 puntos de la escala de coma de Glasgow, este paciente ya se nos va a morir ahorita. Realmente el pronóstico de que un paciente pueda fallecer con 3 puntos, que es el puntaje más bajo, es aproximadamente de un 72 a un 80%, dependiendo de una literatura de revisión que se ha hecho esa escala, pues una mortalidad que está registrada de 1 a 3 meses. Obviamente, cuando un paciente está en una escala como Glasgow de abajo de 8, que ya está en un estado de coma, el pronóstico funcional también va a ser muy malo, ¿sí? Pero una cosa es un pronóstico funcional y otra cosa es un pronóstico de vida, ¿sí?
Recordarán que en las historias clínicas o en las notas de evolución de los expedientes clínicos, cuando te preguntan pronóstico, viene de vida y a la función. Por eso son dos pronósticos que tenemos que hablar. ¿Por qué sirven estos pronósticos? ¿Por qué es bueno tener un número en estos pronósticos? Porque cuando ustedes hablan con el familiar, tienen que saber esto para poderle dar un escenario lo más real a los familiares, que ellos vayan sabiendo qué es lo que se espera y que ustedes tengan la capacidad de saber si este paciente lo tengo en 3 puntos, se puede explicar que el pronóstico para la vida es malo, ¿sí? Tiene una mortalidad de 70-80% de 1 a 3 meses y el pronóstico funcional también es malo. Las posibilidades de que recupere como era antes son menores del 5%, ¿sí? En una escala de coma de Glasgow de 3. Entonces, por eso es la importancia de este tipo de escalas, en general, pues de todas las escalas de medicina. Un traumatismo craneoencefálico cerrado que se da, por ejemplo, mucho en accidentes automovilísticos, con movimientos de latigazo, en el cual un paciente se golpea en la región occipital y luego en la región frontal, todo este tipo de cinemáticas del traumatismo es importante conocerla, porque en un traumatismo cerrado, la energía se aplica sobre el cráneo y a veces no vemos una lesión evidente por fuera del cráneo. Se puede haber algún moretón, alguna escoriación, pero siempre es importante determinar qué pasó adentro del cráneo. Algunos pacientes, cuando llegan al servicio de urgencias, llegan con un traumatismo craneoencefálico por un accidente automovilístico, algún accidente que iba a lo mejor 60, 80 kilómetros por hora, que ya se considera de una velocidad de moderada a alta. Cuando pasa esto, a veces ven al paciente, el paciente viene algo desorientado y demás, y en muchos lugares dicen, no, es que a lo mejor venía borracho, a lo mejor no, ahorita anda ahí medio desorientado, pero ahorita mejora. Siempre que hay este tipo de mecanismos de golpes, es muy importante tomar estudios de cráneo, de perdido un TAC de cráneo simple, porque ya sabemos que hay mecanismos de contragolpe. Recuerden que el cerebro está prácticamente nadando en el líquido cefalorraquídeo adentro del cráneo. Así que al momento de un golpe, como pueden ver en la imagen de la izquierda, hay primero el golpe frontal, por decir, chocan, trae el cinturón de seguridad, esperemos que lo traigan, se golpean con el parabrisas, por ejemplo, y ahí se golpean la región frontal. Está el golpe en la región frontal, puede haber daño ahí, pero todavía el cerebro se va a desacelerar y va a rebotar hacia atrás, inclusive puede volver a rebotar hacia adelante. Por eso es importante en los estudios también enfocarnos tanto en la región frontal como en la región occipital, o si fue lateral, ver la región parietal y temporal del lado izquierdo y del lado derecho. Por eso tenemos que buscar clínicamente también datos de que, ay, se golpeó en la región frontal, pero me dice que no ve. ¿Cómo que no ve? Si se, a ver, traigo los ojos, no tiene nada en los ojos, tiene a lo mejor un dato de que tiene disminuido su campo visual. Oye, pues hay que ver la región occipital. O sea, esto es por eso que la clínica y la explicación tiene mucho que ver con el mecanismo de golpe. Actualmente, pues ya tenemos muchísimos recursos de imagen, como es el TAC, la resonancia, obviamente, pues lo que es angiografía, TAC, angioresonancia, que nos pueden ayudar muchísimo para ver las lesiones intracraneales, pero nunca olvidar la clínica en este tipo de pacientes, qué es lo que le puede pasar, preguntar cómo fue la cinemática del trauma para imaginarnos qué daño puede tener y qué ir intencionadamente a buscar en el TAC, porque pueden ser lesiones que apenas estén empezando, hematomas pequeños, pero tenemos que saber dónde los vamos a buscar, ¿sí? Hay unas escalas que también en alguna colisión que causa, por ejemplo, cuando hablamos de velocidad y de riesgo para un accidente, sabemos que entre mayor velocidad, hablando de accidentes automovilísticos, entre mayor velocidad del riesgo relativo a que tengas un accidente con víctimas, que pueda haber alguien que pueda fallecer en el accidente, es un riesgo que va aumentando de manera exponencial prácticamente aquí el riesgo relativo. Si vamos hasta 80 kilómetros por hora, pues el riesgo que puedas tener un accidente es 31 veces mayor a alguien que, por ejemplo, va a 60 kilómetros por hora. Esa diferencia de 20 kilómetros por hora aumenta mucho el riesgo. Así que, cuando a esto le sumamos que vamos tomando, que alguien está tomando alcohol, por ejemplo. Ay, permítame un momentito, por aquí.
Si alguien está tomando aparte alcohol, ese riesgo se suma y dependiendo de los grados de alcoholemia, también se ha visto cuál es el riesgo de que tengan un accidente. Así que imagínense alguien que va a más de 80 kilómetros por hora y aparte va intoxicado con alcohol, pueden llegar a tener un riesgo relativo hasta 60 veces mayor a alguien que va a 60 kilómetros por hora y que no ha tomado alcohol. Así que por eso estas escalas son importantes para cuando llegan poder preguntar si había el paciente tomado alcohol, a qué velocidad. A veces es difícil saberlo, a veces no se puede determinar, pero por eso tienen que saber que existen estudios que también han hablado de esto. Ahora bien, algo más evidente pues son los mecanismos penetrantes, ¿verdad? Cuando es cerrado, pues hay que hacerse un buen estudio minucioso de saber qué es lo que pasó, la cinemática del trauma y demás. En un mecanismo penetrante, pues es muy evidente dónde está la lesión, ya sea por algún objeto que haya penetrado el cráneo, como en esta imagen de izquierda que ven una flecha que penetró a través de la órbita. En el servicio, pues atendemos muchos pacientes con herida por proyectil de arma de fuego, que para mencionar que es penetrante, en la literatura varía un poco, pero generalmente el consenso es que tuvo que haber atravesado la duramadre. O sea que si hay una fractura de cráneo que no atravesó la duramadre, no se considera un mecanismo o una lesión penetrante a cráneo, ¿sí? Así que ese tipo de lesiones causan algo que se llama un daño primario y un daño secundario. ¿Qué significa esto de daño primario y daño secundario? Cuando tenemos, por ejemplo, un balazo, una herida por proyectil de armas de fuego en el cráneo, evidentemente, como pues pueden imaginarse, la pura trayectoria, la pura velocidad del proyectil va a causar un daño. Si, por ejemplo, tenemos una lesión, como pueden ver aquí arriba, que atraviesa de la región frontal izquierda, recuerdan que el TAC se ve al revés, de la región frontal izquierda a la derecha, podemos ver que, por ejemplo, del lado izquierdo se fractura el cráneo por donde entra el balazo, donde entra el proyectil, hace un trayecto en el cual muchas veces por la velocidad y el calor de este mecanismo, por la cinemática del mismo proyectil, va a una velocidad muy elevada y generalmente puede cauterizar las estructuras que va tocando, que las va lesionando. Pero conforme pierde velocidad, a veces también pierde temperatura, se puede alojar la bala ahí en ese lado, y ese fue el mecanismo primario. Entró, rompió el cráneo, atravesó el cerebro. Ok, ¿por dónde entró? Ok, estoy esperando un daño en el lóbulo frontal izquierdo, por donde atravesó, porque por ahí veo el orificio de entrada. Oye, qué raro, no tuvo orificio de salida. Bueno, ¿qué otro daño? Ese fue el daño primario. Recordemos que en el cerebro hay arterias, hay venas, no solamente es el cerebro. Así que cuando hay esas lesiones también, esperamos que aparte ese paciente va a empezar a producir un daño secundario, ya sea porque las arterias se empezaron a obliterar, porque se rompieron arterias, porque se cauterizaron con esa velocidad, y va a producir luego infartos y edema, por lo cual eso es un mecanismo o un daño secundario a la lesión. Por eso hay que estar muy atentos de saber qué se le puede ofrecer a este paciente, porque particularmente, por ejemplo, en un caso así, a lo mejor donde entró la bala solamente limpiamos, hacemos una esquirlectomía, limpiamos los huesitos, se trata de reparar ahí la duramadre, pero del lado derecho, donde la bala se alojó y dañó ahí, podemos empezar a ver edema y quiere decir que dañó la cerebral media, y del lado derecho va a empezar a ser un edema importante y puede infartarse todos esos lóbulos o todo ese hemisferio por este mecanismo secundario, y es ahí donde se ofrece otro tipo de cirugía para el otro lado. Por eso es muy importante saber que existen estos dos daños para saber qué es lo que vamos a esperar y estar atentos qué va a ocupar ese paciente, ¿sí? Una duda que también preguntan mucho es qué hacemos con las balas. Si tenemos que ir a buscar la bala, tenemos que ir a sacar esa bala porque se van a intoxicar con plomo los pacientes, realmente no. Ya si la bala, cuando tú haces la cirugía, una cranectomía, una esquirlectomía, y la bala está accesible y la tienes ahí, la puedes sacar. Si la bala está profundo y el hecho de ir por la bala te va a ocasionar que vayas a irrumpir en otra área para causar más daño, esa bala se deja ahí. Se supone que por consensos que se hicieron desde la Segunda Guerra Mundial, las balas ya no están hechas de plomo, ya son aleaciones de otro tipo de materiales, e inclusive se supone que las balas, la forma en que están ya diseñadas,
teóricamente no son para matar a las personas, son para lesionarlas, pero obviamente que si te dan un balazo en la cabeza, pues el riesgo de muerte es muy alto. Así que ya no, en teoría ya no son multifragmentadas, ya esas son tipo de balas muy específicas que utilizan en el ejército, pero desgraciadamente aquí como tenemos, pues ustedes saben, el tipo de proyectiles que se utilizan a veces en algunos enfrentamientos entre civiles, se utilizan armas de alto poder, armas que son de uso exclusivo del ejército, así que sí tenemos este tipo de daños por tipo de balas que no se deberían de utilizar, pero aquí vemos de todo, inclusive granadas, otro tipo de proyectiles. Ahora bien, las fracturas, ¿cómo las definimos? Generalmente hay dos tipos de fracturas que ustedes van a escuchar mucho que operamos y que definimos, que son fracturas lineales y fracturas con hundimientos. Una fractura hundida puede ser también compuesta si hay alguna herida que disrumpe hacia la galea aponeurótica o hay evidencia de salida de líquido cefalorraquídeo. Recuerden que cuando se hay una fractura, esta fractura puede deprimirse hacia el cráneo, puede incluso atravesar la dura madre, lo cual ya se considera una urgencia absoluta porque hay salida de líquidos cefalorraquídeos. Esa fractura alcanzó a romper la dura madre, así que es una fractura que también se considera compuesta. Las fracturas de cráneo son de las lineales, son de las más frecuentes, son la típica caída de que si una señora estaba cargando a su bebé y se cayó, si nos golpeamos en algún choque, si las lineales son las más frecuentes, son las que la gente llama tuvo una fisura en el cráneo, así que la gran mayoría de estas no se operan, ¿sí? Para eso sí tenemos que tener estudios bien determinados. Si hay una fractura, que la fractura esté prácticamente no separada más de 3 milímetros de distancia. Se supone que tiene que estar en la posición. ¿Qué quiere decir esto? Que no esté totalmente desplazada o totalmente separada, porque una fractura va a consolidar mientras esté lo más cercana posible hueso con hueso, ¿sí? Así que las fracturas de cráneo lineales no requieren en general estabilización, ¿sí? Solamente cuando realmente hay alguna separación o evidencia de salida de líquido cefalorraquídeo, como estábamos platicando, es cuando se tienen que operar. Si no, prácticamente solamente se vigilan y esas van a consolidar solas. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de una fractura de bóveda de cráneo, que es una fractura lineal, pero como se pueden dar cuenta, este tipo de fracturas tenemos que valorar si hay salida de líquido cefalorraquídeo, si esta fractura, cuánto mide la separación, que es ese trayecto negro que pueden ver ahí en la radiografía de la derecha, qué tan separado está para saber si hay posibilidades de que vaya a unirse, ¿sí? Siempre hay que hacer un seguimiento, es muy importante hacer un seguimiento para ver cómo va consolidando esa fractura, ¿sí? Esta es la típica imagen de en el lado izquierdo es una radiografía AP de cráneo, en la cual ven esa doble imagen que dicen, oye, ¿qué es esto que se ve ahí? Pues lo que están viendo ahí es la lámina externa, el diploe y la lámina interna del cráneo que está hundido en el cráneo. Por eso es importante. Ahorita generalmente se piden pocas radiografías de cráneo simple, pero es importante saber identificar de que, oye, a mí me dijeron en la clase que esto no es normal, yo veo ahí algo, para cuando vean algo o palpen un cráneo, cuando están explorando un paciente, obviamente se ponen sus guantes y todo, si hay un daño, una lesión o hay sangre, pero traten de la manera más aséptica posible de palpar la fractura. No tengan miedo de decir, a ver, ven para ver dónde está la lesión, si hay alguna herida, con mucho cuidado, con mucha precaución, poder meter un dedo para decir, oye, a ver, no, mira, no hay fractura, se ve que se siente el cráneo todo bien. Se puede hacer esto obviamente infiltrando gilocaína simple o gilocaína con epinefrina para que no haya tanto sangrado, y pueden ustedes hacer la exploración antes de referirlo a algún sistema de segundo o tercer nivel. Pues si ustedes atienden un paciente así, pueden palpar y decir, sabes que no, yo aquí estoy palpando que esto está deprimido, o estoy viendo que está saliendo un líquido. Eso todos ustedes lo pueden hacer y ya determinar, ¿sabes qué? Voy a referir a este paciente por datos de una fractura hundimiento. A lo mejor donde estén no hay radiografías, no hay TAC, pero clínicamente tiene datos de una fractura hundimiento porque yo le metí el dedo, le palpé con mucho cuidado, con mucha precaución y estoy sintiendo algo raro, que eso está deprimido. Eso se vale, eso es parte de su exploración física con todas las medidas de cautela
Y, por ejemplo, podemos encontrar ya en el TAC, pues, este tipo de fracturas como la que pueden ver al lado derecho, en el cual son totalmente quirúrgicas, ¿verdad? Ahora bien, las fracturas lineales en menores de 3 años es una entidad que tenemos que estar muy pendientes porque luego se generan una cosa que se llaman fracturas en crecimiento. Ustedes también van a ver muchos niños, como les digo, el típico ejemplo es el bebé que se cae de la cuna, que se cae de los brazos de la mami, que está amamantando y se le queda dormido, o ella se queda dormida y se cae el bebé. Todas estas cosas pasan frecuentemente. Así que es importante estar viendo cómo va la fractura lineal y cómo va progresando. ¿Qué significa en esto? Puede ser que al principio tenga su fractura, se ve el niño está llorando, vomitó y demás, se ve en el estudio, se ve la fractura, se determina que no es quirúrgica, el bebé va mejorando, pero es importante a este niño darle seguimiento por la consulta con radiografías, ¿sí? De perdido lo vamos a estar valorando cada 12 meses. Se puede pedir una radiografía a la semana, luego al mes, luego a los 3 meses, progresivamente, pero no podemos soltarlo hasta que pase un año. ¿Por qué? El cerebro de un niño, recuerden que todavía está creciendo y todas las fontanelas, en teoría, se cierran a partir de los entre 18 meses a los 2 años, aproximadamente. Así que ese cerebro, ese cráneo, el cerebro sigue en crecimiento hasta los 8 años aproximadamente, nada más que recuerden que cuando ya se cierra el cráneo, pues el cerebro se empieza a plegar y se empiezan a hacer los surcos y fisuras, las circunvoluciones se empiezan a profundizar, pero el cráneo ya no crece si no tuviéramos una cabeza gigante. Así que el cráneo se cierra aproximadamente, o sea, el cráneo, a los 3 años se supone que ya está cerrado, ¿sí? Aproximadamente. Por eso tenemos, como todavía está en crecimiento el cráneo, estas fracturas pueden empezar a abrirse. Y cuando se abren, a través de esas fracturas empieza a salir la membrana llamada dura madre y se denomina que se está formando un quiste leptomeningio, ¿sí? O una fractura que se denomina en crecimiento. Así que todas este tipo de fracturas es muy importante que ustedes las identifiquen en un antecedente de un niño que se golpeó, que tiene una fractura, y llega la mamá, es que mire, se me cayó hace un mes, y pues ya no fui al seguimiento, pero mire, le está saliendo una bola y se siente aguada. Ah, caray. Ah, a mí me dijeron que podía salirse por... Ah, sabe que se me hay que tomar un estudio porque puede ser liquidito que se le esté saliendo una bolsita ahí de líquido del cráneo. Eso es bien importante porque lo piensan que es un chipote o que nada más es la piel, no los estudian. Así que ustedes pueden solicitar un estudio si ven eso, decir, ¿sabe qué, señora? No, pues eso es grave, porque de ahí todavía que se sale la bolsita con el líquido, que es el quiste leptomeningio, puede herniarse el cerebro por ahí también, ¿eh? Así que se forma una cosa que se llama fungus cerebri o un hongo cerebral, que pues eso sí puede causar todavía más daño, convulsiones y demás cosas. Así que todo eso ustedes lo tienen o tienen la capacidad para identificarlo y pedir estudios. Ustedes pueden pedir estudios ya que salgan, pues ya van a ser médicos, ¿verdad? Así que si hay una sospecha, pueden pedirle una radiografía, un TAC, una resonancia, siempre bien justificado. Cuando tenemos pacientes que llegan con una fractura, pacientes que tuvieron una riña, un choque automovilístico y demás, podemos ver algunos signos que también nos dan alguna sospecha de dónde está la lesión, como el signo de Battle, que es también, también se pensaba que era el signo, hay ahí en la historia un poquito de debate de por qué es el signo de Battle. Muchos decían que era por la batalla, que el tipo de cascos que utilizaban en algunos de los romanos y los ingleses y demás. Pero realmente al parecer es un epónimo del inglés William Henry Battle, así por eso se llama signo de Battle, no es como signo de batalla realmente. Aquí esto se forma una equimosis retromastoidea o mastoidea, eso es por una fractura en la fosa craneal media, y hay una laceración principalmente de la arteria auricular posterior, y esto se debe a una fractura de peñasco. Cuando vemos este tipo de fracturas, esta sería prácticamente la que te da el signo de Battle, esta fractura longitudinal, pero podemos tener otro tipo de signos, como los ojos de mapache, en el cual hay una equimosis periorbitaria y eso nos habla de una fractura de fosa craneal anterior. Muchas veces los TACs no son de la mejor calidad, a veces se le toma una resonancia, por ejemplo, al paciente, porque es lo que había en ese momento en la clínica o en el hospital que está, no servía el TAC, y le toman una resonancia, y la resonancia sabemos que no se ve bien el hueso, así que decimos, ah, caray, oye, pero mira, yo lo tengo, este paciente tiene unos ojotes de mapache, yo sospecho que hay una fractura de base de cráneo y hay que darle seguimiento, y cuando ya tengamos TAC, a lo mejor valdría la pena tomarle el TAC, porque una fractura de fosa craneal anterior
puede ocasionar que luego haya una fístula de líquido cefalorraquídeo hacia la nariz. Están los pacientes ahí moqueando y moqueando y moqueando. Oye, pues, ¿qué es eso que está pasando? No, pues, quién sabe, pues a lo mejor tiene alergia. Y son pacientes que tuvieron una fractura que es muy evidente que por la nariz empieza a salir un líquido y hay que decir, oye, este paciente hace un mes tuvo una fractura, a lo mejor le fue bien, a lo mejor ya está en su casa, pero está saliendo líquido. Y nadie le tomó un taco, no se especificaron bien y él tenía ojos de mapache, pues bueno, vale la pena tomar otro estudio para ver si hay una fístula. Otra cosa también es que por ahí también pasan las carótidas. Lo tenemos un paciente que le está creciendo un ojote grandote, 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 y tiene una fístula carótido cavernosa. Todo eso lo tenemos que sospechar con la clínica. ¿Y para qué sirve? A lo mejor ustedes no van a ser neurocirujanos, no se van a dedicar de lleno a esto, urgenciólogos, pero cuando estén rotando por un servicio o ustedes en su consultorio o lo que decidan, les llevan un paciente que hace un mes tuvo unos datos así, ustedes hacen la historia y ya tiene, les digo, la típica historia del líquido que le sale por la nariz, que es alergia, es alergia. Oye, es que hace un mes él se golpeó y tenía unos ojotes hinchadotes, te dice la mamá o la esposa, y pues ya se le está bajando, pero a partir de eso está líquido, líquido. Ah, caray, no, pues tuvo una fractura, no, pues vamos a hacerle más estudios. Todo eso es la sospecha clínica del traumatismo craneoencefálico. Otra cosa que podemos ver en los estudios es aire. Ah, caray, ¿cómo que hay aire en el cráneo? Nunca debe haber aire en el cráneo. Así que si hay aire, eso se denomina neumoencéfalo. Y específicamente tenemos que buscar por dónde se está metiendo aire al cráneo. De manera, pues, ¿por dónde sería lo más evidente? Porque tuviera una fractura abierta, ¿no? En el cráneo tuviera lacerada, o sea, algo muy evidente por donde está lacerada la dura madre y se está metiendo aire porque se está saliendo líquido cefalorraquídeo. Para que pueda entrar aire, se tiene que estar saliendo líquido cefalorraquídeo. Así que esa es una, o sea, muy evidente, una fractura grande, expuesta de cerebro. Cuando son fracturas, por ejemplo, que hablábamos de base de cráneo, fracturas que comprometan, por ejemplo, el seno frontal, senos maxilares, celdillas mastoideas, esa es otra región por donde puede entrar aire. Así que tenemos que estar sospechando, oye, ¿por dónde le puede entrar aire a este paciente? Por eso se piden estudios un poquito más específicos, a veces pedimos TAC muy específicos de peñasco. Ah, mira, ahí está el trazo, para ver qué es lo que se puede abordar. Si tenemos que abrir ese paciente para poner un parche de dura madre para que no esté entrando aire, porque este aire a presión puede empezar a comprimir el cerebro y puede empezar a ocasionar daños mayores. Así que siempre que hay neumoencéfalo hay que buscar intencionadamente fístulas del líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, el paciente que decíamos que le salía el agua por la nariz, hay un signo en el que es un poquito cuando acaba de pasar el traumatismo, cuando está en lo agudo, si ustedes ponen una torunda, una gasa, algún material blanco que puedan tener ahí, en el cual pueda caer el líquido que está cayendo en el paciente, cuando el líquido cefalorraquídeo les va a dar este signo, que es el signo de diana o de doble aro, en el cual en el centro se queda la sangre y por la periferia se ve más claro. Eso ya es líquido cefalorraquídeo. Es un signo de sospecha de que eso no solamente es sangre o es moco, es líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Hablando un poquito de lo que es conmoción y contusión cerebral, también, lo malo de la literatura es que a veces hay muchos anglosajismos, hay muchas cosas que no sabemos si se pueden decir en español como se dicen en inglés. Y, por ejemplo, el traumatismo craneoencefálico sería un sinónimo a conmoción. La conmoción cerebral se supone que es una lesión o un daño que no dura más de 30 minutos, algún golpe por ejemplo, están jugando fútbol americano, alguien se golpea, tuvo una desorientación que no duró más de 30 minutos, no hay datos de focalización, se recuperó, se supone que esa es una conmoción cerebral. Y luego está el otro término que se llama concusión cerebral. Realmente la concusión cerebral no existe. Es un anglosajismo, realmente conmoción y concusión ni siquiera son sinónimos, simplemente no existe en español lo que es concussion o lo que es concusión cerebral. Así que tenemos que decir que es una conmoción cerebral, eso sí existe, que prácticamente caería en la escala de un traumatismo craneoencefálico leve, ¿sí? Los síndromes, recordarán la película de Will Smith donde se definió lo que era concussion en inglés, que aquí es un síndrome, una conmoción cerebral, en el cual hay un síndrome de posconcusión cerebral, que aquí sería conmoción cerebral crónica, o síndromes está llamado de muchos de dolor cerebral crónico,
dolor por fatiga cerebral crónica, por traumatismo pugilístico. Hay muchos sinónimos o muchas entidades que se derivan de prácticamente el traumatismo repetitivo al cerebro. Por eso, pues recordarán a Ali, al boxeador, todos los casos que se desarrollaron a partir de lo que el doctor Bennett Omalu, el patólogo forense y neuropatólogo que describió todo esto, realmente él fue el que describió ese daño crónico, como que no se parece mucho a Will Smith, pero él es el doctor Bennett Omalu, que él definió que realmente sí existe un daño crónico cerebral, microangiopático, microcerebral, depósitos de algunas sustancias, en el cual muchos de los síntomas primeros eran psiquiátricos. Así que tenemos que tener también en cuenta en la historia clínica de nuestro paciente, oye, pues él se dedicaba al box, él boxeó muchas veces, pero él nunca debutó así grande, él servía para hacer sparring. O sea, ni siquiera realmente, nunca salió en las noches de televisión, ni nada. No, él sí boxeó y era pseudo profesional. Y a veces tenemos esos datos y llega el pacientillo ahí un poquito desorientado, confuso, se sale de la casa, empieza a gritar, lo ven llorando. Es cuando dices, oye, no, este va a estar drogado, va a estar loco. No, tenemos que sospechar todo este tipo de estudios, se pueden hacer resonancias para ver si no hay alguna pérdida de volumen cerebral, si algunos hematomas crónicos que pueda tener ahí. Tenemos que darle la importancia y es muy importante la historia clínica del paciente para saber qué es lo que nos puede explicar este tipo de síntomas y signos. Una de las peores complicaciones de un traumatismo craneoencefálico es algo que se llama herniación cerebral. La herniación cerebral es una condición que pone en riesgo la vida y la pone en riesgo de manera casi inmediata, ¿sí? Recuerden que adentro el cráneo es una cavidad cerrada. No la pueden abrir, a menos que haya una fractura o una cirugía. Si hay un daño adentro del cerebro, ese cráneo, ya está ocupado por cerebro, por líquido cefalorraquídeo, por vasos sanguíneos, ¿sí? Se tiene una presión constante que puede variar adentro del cerebro, ya sea porque se disminuya el líquido cefalorraquídeo, porque la sangre pueda disminuir también de tamaño en los componentes de que se colapsen las venas, se baje el flujo sanguíneo. Esa es la teoría de Monro-Kelly, ¿sí? Que generalmente el volumen intracraneal va a estar dado por el volumen de tejido cerebral más volumen de sangre más volumen de líquido cefalorraquídeo. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un coágulo, o un tumor, o un absceso, o algo que te esté llenando, algo que te esté ocasionando un efecto de masa? Bueno, los demás componentes pueden variar, principalmente ¿quiénes? Pues el cerebro no va a variar, porque el cerebro, por más que se puede comprimir, pero no va a variar su volumen. El que sí puede variar su volumen es el líquido cefalorraquídeo. El volumen arterial y venoso también un poco, porque las arterias no se colapsan, pero las venas sí. Pero todo este volumen, como pueden ver aquí, el volumen arterial difícilmente va a variar. El volumen cerebral tampoco va a variar. La masa puede ir creciendo, se puede ir depletando el líquido cefalorraquídeo, se puede ir depletando volumen venoso, pero ese es un estado de compensación. Pero ese estado de compensación o de compliance cerebral se va a romper en algún momento. Así que ya un estado descompensado te va a empezar a elevar la presión intracraneal, ¿sí? La cual nunca debe estar arriba de 20 milímetros de agua. Así que ya cuando subimos de 18 a 20 milímetros de agua, lo cual nosotros podemos determinar por dispositivos como colocar un monitor de presión intracraneal o por alguna punción lumbar, que no sería lo recomendado porque se puede herniar más al paciente. Cuando determinamos una hipertensión intracraneal, esto tenemos que hacer un tratamiento muy oportuno porque puede desencadenar daños cerebrales irreversibles. La típica triada de hipertensión intracraneal es hipertensión arterial junto con bradicardia y alteraciones respiratorias, que pueden ser respiraciones agónicas, respiraciones de Kussmaul, patrones respiratorios como un hambre de aire o una respiración más agónica, o sea, un patrón respiratorio que dice, caray, oye, le está subiendo la presión arterial, la frecuencia ya va en 50 y está respirando bien raro, y es un paciente que acaba de tener un traumatismo, y a lo mejor dicen, oye, es que llegó, dijeron que traía prácticamente normal, y en 1 hora, 2 horas,
ya lo tengo subiendo la presión, bajando la frecuencia cardíaca y está respirando bien raro, inmediatamente si detectan a alguien ahí, se van con el que esté ahí de urgencias o se van con el médico, o si ustedes son los encargados, y toman otro TAC. ¿Por qué? Porque sabemos que hay hematomas que se denominan de representación retrasada, ¿sí? Así que puede ser un hematoma epidural, que cuando se tomó el TAC apenas estaba formando, o era una lajita que no se pudo determinar bien, perdón, y en una hora ya tiene un volumen considerable y está causando un traumatismo, una herniación cerebral o una hipertensión intracraneal, ¿sí? Obviamente en los bebés menores de 2 a 3 años que sus fontanelas todavía están abiertas, en ellos sí puede crecer el cráneo. Arriba, obviamente, de lo que platicábamos, 3 años, 4 años, esto ya no va a pasar, ya va a haber una hipertensión intracraneal. En un bebé chiquito, ¿qué es lo que pasa? Pues una macrocefalia, ¿verdad? Pero pues también va a ser muy evidente que algo está pasando, ¿verdad? Así que eso es lo que platicamos, podemos poner dispositivos para medir la presión intracraneal, se hace un trépano, se pueden colocar en los ventrículos, en el cerebro, en el espacio subdural, hay diferentes tipos, en el cual vamos viendo cómo se ven las ondas ahí de presión intracraneal e ir midiendo qué tanto va subiendo esa presión intracraneal. Este tipo de herniaciones cerebrales pueden ser tanto por arriba del tentorio, que se denominan supratentoriales, como por abajo del tentorio. Como pueden ver aquí en este ejemplo, que hay un hematoma, que puede ser un subdural, un epidural, que está comprimiendo el cerebro tiene aquí un vector de fuerza, en esta imagen, por ejemplo, de izquierda a derecha, ¿sí? El cerebro se va a empezar a comprimir, pero hay estructuras, principalmente el uncus del temporal, en el cual si se empieza a herniar o se sale de su fosa temporal, va a caer sobre el mesencéfalo. Una vez que caiga sobre el mesencéfalo, sobre el tallo cerebral, el uncus, esta es de las herniaciones más peligrosas porque va obviamente a comprimir el tallo cerebral y la posibilidad de que un paciente comprimiéndose el tallo cerebral, recuerden que ahí está el sistema reticular ascendente activador, que es el que nos mantiene despiertos. Entonces, si se me está herniando el uncus, ¿qué es lo que va a pasar? El paciente va a empezar a dilatar una pupila, ¿sí? Principalmente de ese lado, porque por ahí también pasa el tercer par craneal, y el paciente va a caer rápidamente en un estado de coma y después puede dejar de respirar y va a fallecer, ¿sí? Esta es de las herniaciones más peligrosas, la uncal. Otra muy peligrosa es la cerebelosa. Las amígdalas cerebelosas son la parte más inferior y anterior del cerebelo, en el cual si tenemos una lesión en cerebelo que también esté comprimiendo el cerebelo y hace que esas amígdalas se empiecen a herniar, se van a herniar hacia el bulbo cerebral. Así que es otra historia de terror. Si se te empieza a herniar por ahí, el paciente va a dejar inmediatamente de respirar. Así que todas estas cosas son urgencias absolutas cuando tenemos una pupila dilatada, datos de lo que denominamos herniación cerebral, hipertensión intracraneal, daño en fosa posterior, que el paciente también ya esté dejando de respirar, una respiración agónica, en el cual podemos evidenciar que las amígdalas ya están descendiendo, son urgencias absolutas, porque es cuestión de tiempo que el paciente caiga en un estado de coma o pueda fallecer. Hay otro tipo de herniaciones, como son cuando hay un daño en cráneo que se sale por el cráneo, cuando el cíngulo se hernía, son otras que son muy importantes para determinar que ya hay un aumento de la presión intracraneal, pero las más peligrosas son las que les acabo de comentar. El tratamiento de la hipertensión intracraneal no solamente es la craneectomía descompresiva. De hecho, la craneectomía descompresiva es el último paso. Hay un protocolo para el tratamiento. Obviamente, el protocolo no es una ABCD exactamente así, porque si el paciente llega con demasiado daño, con un hematoma gigante, pues no le vas a empezar a poner soluciones hipertónicas para ver si responde. No, obviamente que no, porque sabemos que tenemos que evacuar ese hematoma. Hay pacientes que tienen lesiones como una lesión axonal difusa, lesiones que todavía pueden responderte a una terapia, hemorragias subaracnoideas postraumáticas que pues no la vas a evacuar en sí, que no son hematomas bien definidos, bien delimitados, en el cual pueden beneficiarse primero del protocolo de la cabeza en línea media, el respaldo de Fowler de 30 grados, soluciones hipertónicas, en algunos casos se puede poner manitol, se pueden poner soluciones diuréticas para disminuir el líquido cefalorraquídeo. Ese es el protocolo. Cuando no responden a ese protocolo los pacientes que fueron candidatos a ese protocolo, ellos son candidatos a una craneectomía descompresiva de urgencias.
Por ejemplo, en este caso de esta herida por proyectil de arma de fuego, en este paciente, por ejemplo, hubo un daño del seno longitudinal superior, como pueden ver aquí. Sabemos que atravesó, que va a haber un daño agregado en este paciente. Recuerdan de lo de la lesión secundaria. Así que, ¿qué es lo que se hace? En este caso, se hace una ventana. Aquí tenemos al pacientito acostado de lado, ¿sí? Aquí lo que vemos es la parte derecha de su cráneo. Se hace una ventana, se quita hueso. Aquí lo que ya están viendo es que la dura madre ya se abrió, tiene un hematoma que está por abajo de la dura madre, así que se denomina hematoma subdural, el cual estaba causando esa compresión. Se elimina el hematoma y como pueden ver aquí ya se puede ver el cerebro. Ese cerebro se va a hinchar. Ese cerebro que tuvo esta herida por proyectil de fuego, sabemos que un daño secundario va a ser el edema. Y si el paciente ingresó en coma, sabemos que hubo demasiado, la cinemática fue muy fuerte para el cerebro. Así que se va a hinchar. ¿Cuál es la base de la craniotomía descompresiva? Salvar la vida. No es para regresar funciones. Eso es todo lo que se pueda recuperar después. Créanme que es un plus, es algo que nos gusta mucho, pero nunca se puede asegurar. ¿Sí? Esa es la meta, que el paciente recupere las mayores funciones. Pero la meta número uno en un paciente que se te está herniando, que tiene un daño severo, es que no se muera. Así que la craniotomía descompresiva es un tipo de cirugía de rescate de urgencia. Este tipo de pacientes, el cerebro sabemos que se va a hinchar en el postoperatorio, no se vuelve a poner el hueso como ven aquí, se deja una craniotomía descompresiva. A este paciente pues se le hizo la esquilectomía del lado por donde entró la bala, pero la craniotomía realmente se hizo del otro lado donde tuvo la mayor daño. Como pueden ver aquí, se retira una gran parte de cráneo. Se supone que para que sea descompresiva debe de medir entre 8 y 12 centímetros. Se recomienda que ya las craniotomías realmente midan aproximadamente de 12 a 14 centímetros cuando son cosas así tan severas. Porque a veces se tenía el pensamiento que con hacer unos trepanitos, con hacer una craniotomía chiquita era suficiente. No, eso está incorrecto. Realmente se te va a salir por ahí el cerebro, se te va a herniar y vas a ocasionar otro daño. Así que se hacen grandes. Como pueden ver en esta imagen de la derecha, toda esta inflamación que pueden ver aquí, si no se hubiera hecho la craniotomía, este volumen que se está corriendo hacia la izquierda de este cerebro, se iba a ir hacia el otro lado y va a herniar el cerebro. Como pueden ver aquí, la línea media del cerebro está preservada, así que se cumplió con el objetivo. Este tipo de pacientes, cuando sobreviven, cuando evolucionen favorablemente, obviamente se hace después o se ofrece una cosa que se llama cranioplastía. Ya sea, si se recuperó el mismo hueso del paciente y se guardó en banco de huesos, se le puede poner. Se pueden poner sustitutos tridimensionales con tipos de cementos plásticos que se puede hacer el molde, también se puede. O con esta paciente, por ejemplo, se le colocó una malla de titanio en el cual se fijó en cráneo y ya prácticamente se recupera la anatomía del cráneo, disminuye el riesgo de hidrocefalia y se establecen prácticamente todo ese daño que hubo. Si les va bien, esta paciente, por ejemplo, era una niña de 12 años. Todo este caso que vieron de la herida por proyectil de arma de fuego, actualmente el seguimiento que yo la he visto en la consulta ya la vi a los 18 años. La niña, bendito Dios, va perfectamente bien. Así que sí, un poquito, batalló para salir de la preparatoria, pero ya salió. Y así que la niña camina, habla absolutamente todo. Así que va bastante bien. Este tipo, muchas veces tenemos la creencia de que no, ya pasó esto, cráneo que se abre, cráneo que se echa a perder. Ese tipo de cosas son una grosería. Ese tipo de cosas no se dicen. Hay métodos para poder ofrecerle a un paciente que tenga este tipo de daños. Desgraciadamente en nuestra sociedad esto pasa bastante frecuente. Así que sepan que todo esto se puede ofrecer, sepan que en el hospital en el que ustedes están formando se hacen todas estas cosas y tenemos una casuística buenísima en el caso de que los pacientes que nos llegan tienen una sobrevida altísima. De hecho, nuestros últimos datos son que por traumatismos craneoencefálicos severos y por heridas por proyectil de armas de fuego, nuestra mortalidad está por abajo del 10%, así que el 90% de los pacientes sobreviven, ¿sí? Ya de esos pacientes, algunos les va muy bien, como esta niña, algunos pacientes quedan con alguna secuela permanente, una hemiparesia, una afasia, tenemos pacientes con estado vegetativo persistente. Por eso todo eso es lo que se tiene que hablar con los pacientes antes de ofrecerles un procedimiento. Decirles que si sí es una urgencia absoluta, cuál es el pronóstico, cuál es el panorama. Para eso nos ayudan las escalas que estábamos platicando, porque no se va a mentir.
No se le va a decir a un paciente, no, te lo opero ahorita, te cobro la cirugía y te lo voy a dejar perfectamente como estaba. Eso es una mentira, eso es una deshonestidad. Así que tenemos que ofrecer, porque el paciente en ese momento, los familiares están desesperados. Se tiene que hablar con honestidad cuál es el panorama de estos pacientes. Por eso es importante que ustedes sepan cuáles son los daños que puede ocasionar un traumatismo craneoencefálico, que ustedes lo identifiquen a tiempo, porque recuerden que el tiempo es cerebro, ¿sí? Time is brain. Siempre, siempre, entre más pronto ayudemos a estos pacientes, más posibilidades tienen de recuperar, número uno, que no vayan a fallecer, y número dos, recuperar funciones. Lenguaje, movilidad, sensitivo, funciones cognitivas, todo eso es muy importante y todo eso se tiene que platicar con la decencia, con la ética mayor en este tipo de situaciones tan desastrosas y tan catastróficas. Es un tema muy extenso, es un tema que tiene muchos subtemas de los que podríamos hacer más temas, pero realmente el temario de neurocirugía es algo extenso de lo que hacemos, así que estamos en toda la disponibilidad para si alguien tiene alguna duda, tiene algún caso, quiere platicar, saben que nos pueden contactar, ya sea en el servicio de neurocirugía, directamente a nosotros, ahí estamos los profesores, ahorita pues por lo de la pandemia es un poco más complejo, pero con mucho gusto, pues ahorita que van de manera controlada a consulta, que van a sus guardias, con mucho gusto, créanme que todos los profesores estamos en la mejor disposición. Los residentes a veces por los ven más cansados, es más difícil para ellos tutorearlos directamente, pero también estamos los profesores. Así que con muchísimo gusto sepan que estamos para servirles. Yo que estoy en terapia endovascular también, cualquier duda que tengan, con mucho gusto, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que estamos platicando? Doctor, yo tenía una duda. Dígame. Cuando ya tenemos, o sea, un paciente con la tarea de Cushing o la pupila que se empezaba a dilatar, más o menos como cuánto, o sea, por ejemplo, una herniación uncal, como con cuánto es la ventana de tiempo con la que contamos para que empiece a caer en coma o se nos empiece a caer en paro. Fíjese que es bien variada. Esa pregunta es muy importante porque no se ha definido nunca un tiempo. Sabemos que tenemos relativamente más tiempo en la herniación uncal cuando detectamos, oye, este paciente llegó, oye, lo reviso y todo, pues las pupilas estaban simétricas y todo, y lo que platicamos, oye, a ver, ve a checar ese que estaba que llegó, ya está respirando raro. Lo ves, lo vuelves, ah, caray, oye, doctor, ya tiene la pupila dilatada. Ahí es muy difícil definir, oye, pues tengo 3 horas para pasarlo, me voy a tomar un café. Realmente no hay un tiempo definido. Si ustedes identifican eso en un paciente, se actúa de manera expedita. Es decir, hay que programarlo, hay que tomar otro ataque en dado caso, oye, no le habían revisado la pupila, no será una pupila traumática. Se actúa inmediatamente para empezar a hacer todas las medidas. Sabemos que todavía, por decirte un tiempo, a lo mejor sí puede haber entre 1 a 3 horas a que el paciente pueda ya presentar un paro cardiorrespiratorio. Puede ser. Hay algunos pacientes en que se empieza a herniar de manera muy lenta lo que es el uncus y pueden todavía tolerarlo un poquito más, pero realmente decirte, no, pues tienes esta ventana, es muy difícil definirlo. Donde sí la ventana es extremadamente reducida es en la enredación de las amígdalas cerebelosas. Es así, muy rápidamente te van a causar un daño. Esos pacientes de estar en 13, 14 puntos de Glasgow, si no se exploró bien o no se tomó el estudio y empiezan a herniarse las amígdalas cerebelosas, en 15 minutos se te puede morir. Así que es muy importante cuando se toma un estudio, cuando se determina un traumatismo de estos tipos, rápido reportar si se encuentra algún hematoma en fosa posterior, datos de herniación uncal, si ustedes determinan, oye doctor, es que, mire, ya lo revisamos, pero ya dilató pupila, ustedes rápido activarlo, ya ven que cuando están en urgencias, pues a veces son pocos los doctores que estamos ahí de profesores o el residente de mayor grado, rápido tienen que ustedes transmitir esa información. Inclusive, si no hay en ese momento residente, oye, este está teniendo un shock trauma que acaba de llegar y está mandando maniobras, y ustedes determinan eso y rápidamente decir, oye, lo que de la tu pupila, le voy a tomar un TAC, así de que rápido les hablo a los de neuro, o sea, rápido actuar, no de que, bueno, me voy a esperar a que terminen de dar maniobras. No, ustedes ya prácticamente son doctores, así que si están en urgencias, esa pregunta es muy buena porque ustedes tienen la responsabilidad de hacer algo también. ¿Alguna otra pregunta?
Ok, gracias. Sí, de nada. Bueno, esta presentación generalmente se la dejamos ahí a los pasantes también para que la puedan compartir, para que si tienen más información. Obviamente, pues pueden por ejemplo, en el libro de neurocirugía para estudiantes, ahí viene también un poquito explicado el tema, para que puedan también poner en base a sus exámenes y demás, pero cualquier duda estamos para servirles. Entonces damos por terminado su primer tema aquí del curso. Esperamos que sea de mucha utilidad todo este curso. Los temas son muy bonitos, son muy apasionantes, así que cualquier duda, aquí estamos para servirles. ¿Sí? Nos vemos pronto. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.